El 9 de abril de 1917, en la estación central de Zúrich, un hombre de 46 años con un abrigo raído y zapatos hechos a medida por el zapatero del vecindario, subió a un tren especial junto con otras 31 personas. No era un tren ordinario, era un tren cuyo vagón principal había sido designado, mediante un acuerdo diplomático negociado en las semanas anteriores, como territorio extraterritorial. Los pasajeros no podían abandonar el vagón mientras el tren cruzara Alemania. Los soldados alemanes que custodiaban el convoy no podían entrar al vagón sin permiso. El acuerdo tenía la estructura de un pasaje diplomático, aunque ninguna de las partes involucradas era exactamente un gobierno reconocido por el otro. El hombre del abrigo raído era Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en los círculos revolucionarios de toda Europa por el seudónimo que había adoptado años atrás, Lenin. Las potencias que habían organizado ese viaje eran los representantes del Imperio Alemán, el canciller Theobald von Bethmann-Hollweg, el secretario de Estado Arthur Zimmermann, y una cadena de intermediarios que llegaba hasta Berlín, pasando por Berna, Copenhague y Estocolmo. El dinero que financiaba la operación venía del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El objetivo era simple y completamente frío en su lógica estratégica: introducir en Rusia, como si fuera un bacilo en un organismo enfermo, al hombre que con mayor probabilidad convertiría el caos político del momento en una revolución que sacaría a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Esa frase, como un bacilo en un organismo enfermo, no es una metáfora inventada para este relato. Es la expresión que usó el propio general Erich Ludendorff, jefe de Estado Mayor del ejército alemán, para describir la operación cuando fue interrogado sobre ella años después. Lo que ocurrió en los meses siguientes superó todas las expectativas de los planificadores alemanes y produjo consecuencias que ninguno de ellos, ni siquiera el más visionario, podría haber calculado completamente. Esta es la historia de cómo el Imperio alemán financió el regreso de Lenin a Rusia. ¿Por qué lo hizo? ¿A través de qué mecanismos operó esa colaboración? ¿Y qué le costó al mundo entero? Es también la historia de uno de los malentendidos más productivos de la historia moderna. Dos partes que creyeron estar usando la una a la otra y que terminaron produciendo juntas algo que ninguna de las dos quería en sus consecuencias finales. Para entender por qué Alemania necesitaba a Lenin en 1917, necesitas entender el estado de la Primera Guerra Mundial en ese momento. En el invierno de 1916 a 1917, Alemania llevaba más de 2 años combatiendo en 2 frentes simultáneos. En el oeste, las trincheras se extendían desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, y ninguna de las dos partes podía romper las líneas del otro sin costos humanos, que la opinión pública comenzaba a considerar insostenibles. En el este, el frente era más dinámico, pero también más extendido. El ejército imperial ruso, aunque golpeado y desgastado, seguía siendo una fuerza que inmovilizaba entre 70 y 80 divisiones alemanas. Esas divisiones eran el problema central del Estado Mayor alemán. Si Rusia podía ser sacada de la guerra, esas 70 o más divisiones podrían ser trasladadas al frente occidental, donde la presencia de fuerzas frescas podría inclinar definitivamente la balanza antes de que el potencial industrial y humano de los Estados Unidos, que habían entrado en la guerra en abril de 1917, pudiera hacerse sentir plenamente. Sacar a Rusia de la guerra era, por tanto, el objetivo estratégico más importante de Alemania en 1917. Y la respuesta que el Imperio alemán encontró tenía una elegancia perversa: no intentar derrotar militarmente al ejército ruso, sino destruir desde adentro el gobierno que mantenía ese ejército en el campo de batalla. La idea no era nueva. Desde 1915, círculos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán habían explorado la posibilidad de apoyar movimientos revolucionarios dentro de Rusia como herramienta de desgaste político. Y el hombre que había convertido esa idea vaga en un plan operativo concreto se llamaba Alexander Israel Helphand, conocido en los círculos socialistas europeos por su alias, Parbus. La historia de Parbus es, en cierto modo, tan extraordinaria como la de Lenin, y casi tan determinante para los eventos que siguieron, porque sin Parbus es posible que el tren de Zúrich nunca hubiera salido.
Alexander Israel Helpand nació en 1867 en Beresino, en lo que hoy es Bielorrusia, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró una inteligencia y una energía extraordinarias que combinaba con una ambición que no cabía dentro de los límites de ninguna ideología o afiliación particular. Estudió economía en Basilea, donde obtuvo su doctorado. Se convirtió en uno de los periodistas y teóricos más brillantes del movimiento socialista europeo de principios del siglo XX. Escribió sobre el imperialismo, sobre la economía política internacional, sobre la estrategia revolucionaria, con una profundidad que hizo que tanto Lenin como Trotsky lo respetaran como intelectual, aunque desconfiaran de él como persona. Antes de la guerra, Parbus había demostrado una habilidad para hacer dinero que resultaba profundamente incómoda en los círculos de un movimiento que predicaba el rechazo al beneficio personal. Había pasado años en Turquía, donde durante la Primera Guerra de los Balcanes había encontrado una forma de ganar cantidades importantes de dinero como intermediario en contratos de suministros militares. Para 1914 era simultáneamente un teórico marxista reconocido y un hombre de negocios con contactos en los ministerios de varios gobiernos europeos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Parbus tomó una decisión que lo separaría definitivamente de la mayor parte de sus antiguos compañeros en el movimiento socialista internacional. Decidió apoyar el esfuerzo bélico alemán. No por patriotismo, él no tenía patria en ningún sentido convencional, sino porque había llegado a la conclusión de que una victoria alemana era el escenario más probable para desencadenar la revolución socialista en Rusia, que era el objetivo que genuinamente le importaba. En enero de 1915, Parbus viajó a Berlín y se reunió con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Les presentó un documento de 15 páginas que describía un plan detallado para desestabilizar Rusia desde adentro mediante el apoyo financiero y logístico a los movimientos revolucionarios rusos, con el partido bolchevique como vector principal de la operación. El documento describía mecanismos concretos: financiar publicaciones revolucionarias en Rusia, apoyar huelgas en las industrias clave, sabotear las rutas de suministro militar, usar redes de contrabando ya existentes para introducir dinero y materiales en el territorio ruso. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán estudió el documento y lo aprobó. Parbus recibió 2 millones de marcos del gobierno alemán como financiación inicial para la operación. Estableció una empresa de comercio en Copenhague, el Instituto para el Estudio de las Consecuencias Sociales de la Guerra, que servía como fachada para canalizar fondos hacia Rusia a través de una red de intermediarios. El intermediario más directo era Jakob Fürstenberg, también conocido como Hanecki, un polaco de familia acomodada que era colaborador cercano de Lenin y que manejaba parte de las finanzas del aparato bolchevique desde Estocolmo. A través de Hanecki y de una red de comerciantes que operaban entre Estocolmo y Petrogrado, el dinero alemán comenzó a fluir hacia las arcas del partido bolchevique. ¿Cuánto dinero recibió Lenin del gobierno alemán? Esta pregunta ha sido debatida por historiadores durante décadas, y la honestidad intelectual exige reconocer que no hay una cifra definitiva con una fuente de absoluta certeza. Lo que sí está documentado en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que fueron capturados al final de la Segunda Guerra Mundial y estudiados sistemáticamente por historiadores como Z. A. B. Seemann, es que el gobierno alemán canalizó entre 1915 y 1918 sumas enormes hacia los movimientos revolucionarios rusos. El historiador George Katkoff estimó que el total podría haber alcanzado entre 40 y 50 millones de marcos de oro. Otras estimaciones son más conservadoras, pero todas coinciden en que la magnitud fue significativa, suficiente para financiar operaciones de propaganda, publicaciones y organización política de una escala que el partido nunca hubiera podido costear con sus recursos propios. Lo que también está documentado es que Lenin sabía que el dinero tenía, en parte, origen en fuentes que llegaban a través de la red de Parbus, y que se esforzó activamente por mantener una distancia personal de Parbus, precisamente porque entendía que la asociación con él le dañaría políticamente.
Esa distancia calculada es uno de los aspectos más reveladores de toda esta historia sobre el carácter de Lenin. No era un ingenuo que no sabía de dónde venía el dinero. Era un político extraordinariamente hábil, que comprendía exactamente lo que estaba aceptando y que construyó estructuras de negación plausible con una precisión que habla de su conciencia completa de la situación. Cuando los representantes alemanes le propusieron inicialmente que se reuniera personalmente con Parbus para coordinar la operación, Lenin se negó. Envió en cambio a Karl Radek como intermediario. Cuando Parbus quiso visitar a Lenin en Zúrich, en 1916, Lenin rechazó la reunión de manera explícita, describiendo a Parbus en una carta a un colaborador como un traidor al socialismo, con quien no quería ninguna asociación pública. Era la separación del político del financiero, mantenida con suficiente consistencia como para poder negarla, pero sin romper los canales a través de los que el dinero fluía. Y el dinero fluía. Para entender la situación de Lenin en el periodo en que todo esto ocurrió, necesitas ver su vida concreta en Zúrich entre 1916 y principios de 1917. Vladimir Ilich Ulyanov, 46 años, vivía con su esposa Nadezhda Krupskaya en una habitación alquilada en Spiegelgasse 14, en el barrio de Niederdorf de Zúrich. La habitación era pequeña, oscura, en el segundo piso de la casa de un zapatero llamado Titus Kammerer. El dinero era escaso. Lenin se pasaba los días en la biblioteca cantonal de Zúrich, trabajando en sus escritos teóricos, siguiendo a través de los periódicos el desarrollo de una guerra que él analizaba como el preludio de la revolución que llevaría toda su vida esperando. Tenía la sensación que expresaba en sus cartas con una honestidad que a veces bordeaba la desesperación, de que los eventos históricos avanzaban sin que él pudiera influir en ellos desde la distancia de un exilio suizo. Sus llamados a convertir la guerra imperialista en una guerra civil revolucionaria habían encontrado escaso eco incluso en las conferencias socialistas de Zimmerwald en 1915 y Kiental en 1916, donde la mayoría de sus compañeros socialistas preferían llamar a la paz antes que a la revolución. Era en ese período un hombre de enorme capacidad intelectual y voluntad política sin el instrumento con que expresarla. Un relojero sin reloj. La Revolución de febrero de 1917 cambió todo en días. A mediados de marzo de 1917, las noticias llegaron a Zúrich. El zar Nicolás II había abdicado. El gobierno provisional, encabezado inicialmente por el príncipe Lvov y con Alexander Kerensky como figura política creciente, había asumido el poder. Los soviets de obreros y soldados se habían reconstituido en Petrogrado. El orden político de Rusia, que había parecido inmóvil e inmovible durante décadas, se había derrumbado en cuestión de semanas. Lenin comprendió inmediatamente lo que eso significaba y lo que requería. Necesitaba volver a Rusia. Con la misma urgencia con que un médico corre a la cama de un paciente en crisis, necesitaba estar en Petrogrado antes de que el momento revolucionario se consolidara en formas que él no podría controlar desde la distancia. El problema era cómo llegar. Las opciones directas estaban cortadas por la guerra. El Mediterráneo estaba bajo control de las potencias aliadas y el gobierno provisional ruso seguía siendo aliado de Francia y Gran Bretaña. Una ruta marítima por el norte habría requerido semanas, y volver a través de Alemania, el camino más corto, requería la cooperación de la potencia con la que Rusia seguía oficialmente en guerra. Fue Julius Martov, el líder menchevique, quien primero planteó públicamente la idea de negociar con los alemanes un corredor de paso. La idea llegó a los oídos de los intermediarios alemanes, y de allí a Berlín. Y en Berlín la respuesta fue inmediata y entusiasta. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán llevaba años esperando exactamente este tipo de oportunidad. La Revolución de Febrero había creado el contexto político que hacía plausible lo que antes hubiera parecido imposible: introducir en Rusia a los líderes revolucionarios más radicales en el momento en que el edificio del Estado ruso era más vulnerable. Las instrucciones fueron a través del familiar canal, del canciller Bethmann Hollweg al secretario de Estado Zimmermann, de Zimmermann al ministro alemán en Berna,
de allí a Brockdorf-Rantzau en Copenhague, y de allí a la red de Parbus-Janécky. El mensaje era simple: hay que llevar a Lenin a Rusia lo antes posible. Las negociaciones para el viaje se llevaron a cabo entre el embajador alemán en Suiza y Lenin, con Karl Radek como intermediario clave. Lenin fue meticuloso en las condiciones que exigió, y esa meticulosidad es reveladora de cómo él entendía lo que estaba haciendo. Insistió en que el vagón fuera declarado territorio extraterritorial para que pudiera argumentar que técnicamente nunca había pisado suelo alemán. Insistió en que él y sus compañeros pagarían sus propios billetes, aunque el costo nominal del billete era ridículo comparado con el costo real de la operación especial que los alemanes organizaban. Insistió en que el acuerdo fuera mediado por socialistas suizos, como Fritz Platen, no por representantes directos del gobierno alemán, para mantener la distancia entre él y los organizadores reales del viaje. Era la construcción de una ficción plausible, y era una ficción que todos los involucrados comprendían perfectamente. El 9 de abril de 1917, el grupo de 32 personas abordó el tren en Zúrich. Incluía a Lenin, a Krupskaya, a Karl Radek y a varios otros bolcheviques y revolucionarios de otras tendencias. El viaje a través de Alemania duró aproximadamente 3 días. En Sassnitz, en la costa del mar Báltico, tomaron un ferry a Suecia. De Suecia viajaron a Finlandia, y de Finlandia cruzaron la frontera a Rusia. El 16 de abril de 1917, Lenin llegó a la estación finlandesa de Petrogrado. Lo que ocurrió allí fue uno de los momentos más extraordinarios de la historia del siglo XX. Esperaban a Lenin una multitud de obreros, soldados y militantes bolcheviques, un destacamento de la Guardia Roja, bandas tocando la Marsellesa, y representantes del Soviet de Petrogrado que esperaban discursos de unidad revolucionaria y cooperación con el gobierno provisional. Lo que recibieron fue algo completamente diferente. Lenin subió al techo de un vehículo blindado y pronunció un discurso que dejó atónitos incluso a sus propios seguidores más cercanos. Declaró que la Revolución de Febrero había sido solo el primer paso, que el gobierno provisional era un instrumento de los capitalistas y los imperialistas que debía ser derrocado, que la guerra debía terminarse sin condiciones y sin demora, que los soviets de obreros y soldados debían tomar el poder directamente. Era un programa que iba mucho más lejos que cualquier cosa que la corriente revolucionaria mayoritaria estaba considerando en ese momento. Incluso dentro del propio Comité Central Bolchevique hubo resistencia inicial. El diario menchevique Edinstvo lo calificó de delirio. Plekhanov, el patriarca del socialismo ruso, lo describió como delirio de un loco. Y sin embargo, en las semanas y meses siguientes, Lenin logró lo que parecía imposible: convencer a su propio partido de que el programa que había esbozado era correcto, y luego convencer a suficiente parte de la clase obrera y de los soldados de Petrogrado de que los bolcheviques eran la única fuerza que les ofrecía lo que querían: tierra, pan y paz. El dinero alemán, que seguía fluyendo a través de los canales establecidos por Parbus y Janécky, financiaba en ese periodo la expansión del aparato propagandístico bolchevique. El periódico Pravda, que pasó de tiradas de 50.000 a 100.000 ejemplares. Los agitadores que recorrían los cuarteles y las fábricas, los mitines y asambleas que Lenin y otros oradores bolcheviques celebraban casi diariamente. En julio de 1917, el gobierno provisional intentó usar la información sobre los canales de financiación alemana para destruir políticamente a Lenin. El ministro de Justicia Pavel Pereverzev autorizó la publicación de documentos que supuestamente demostraban que Lenin era un agente pagado por Alemania. La acusación produjo una crisis inmediata. Lenin tuvo que esconderse. Pasó semanas en una choza en el lago Razliv, cerca de Petrogrado, mientras el aparato represivo del gobierno provisional buscaba arrestarlo. La mayoría de los historiadores que han estudiado este periodo coinciden en que los documentos publicados por Pereverzev eran, en su mayor parte, auténticos en lo que se refería al flujo de dinero, aunque enormemente simplificados en las implicaciones sobre el control alemán de Lenin. La distinción es importante y es la distinción central de toda esta historia.
¿Era Lenin un agente alemán en el sentido de que Alemania lo controlaba, de que recibía instrucciones de Berlín sobre qué hacer? La evidencia histórica disponible dice claramente que no. Los planificadores alemanes habían evaluado a Lenin y habían concluido que sus objetivos, la revolución socialista, la destrucción del capitalismo, el fin de la guerra imperialista, eran de manera accidental compatibles con el objetivo alemán inmediato de sacar a Rusia del conflicto. No lo controlaban porque no necesitaban controlarlo. El mismo Lenin, por sus propias convicciones, haría exactamente lo que Alemania necesitaba que hiciera. Era una coincidencia de intereses a corto plazo entre partes que a largo plazo eran completamente incompatibles, y ambas partes lo sabían. Lenin era igualmente consciente de lo que estaba aceptando. Su lógica era: si los capitalistas alemanes financian la revolución, están financiando su propia destrucción. Era la misma lógica fría e instrumental que aplicaba a todo. No había principios absolutos, solo tácticas al servicio del objetivo estratégico. La Revolución de Octubre, el 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano vigente en Rusia entonces, fue la confirmación de que Lenin había ganado esa apuesta táctica. Los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado en una operación que fue, en términos militares, sorprendentemente ordenada. El gobierno provisional fue detenido en el Palacio de Invierno. Los bolcheviques anunciaron el traspaso de poder a los soviets. Y Lenin, que había regresado de la clandestinidad para dirigir personalmente la operación en las horas finales, apareció ante el segundo Congreso de los soviets para anunciar el comienzo de una nueva era. Para Berlín, la noticia era la mejor que podían esperar. El gobierno que más había insistido en continuar la guerra había caído. El gobierno que lo reemplazaba estaba liderado por el hombre que había construido su programa político sobre la promesa del fin inmediato de la guerra. Las negociaciones de paz con Alemania comenzaron en Brest-Litovsk en diciembre de 1917. Los términos que Alemania exigió eran extraordinariamente duros. Trotsky, que dirigió la delegación soviética en la primera fase, trató de resistir con la táctica de ni guerra ni paz. Alemania respondió con una nueva ofensiva militar que avanzó sin oposición hacia el interior de Rusia. Lenin, contra la oposición de una parte importante de su propio partido, insistió en que se firmara el tratado a cualquier precio. «Firmad el tratado o presento mi dimisión», dijo en términos que no dejaban margen para el debate. El Tratado de Brest-Litovsk fue firmado el 3 de marzo de 1918. Sus términos eran devastadores. Cedía a las potencias centrales el control sobre Finlandia, los estados bálticos, parte de Polonia y Ucrania. En total, Rusia perdía aproximadamente un tercio de su territorio europeo, una cuarta parte de su población, la mitad de su industria y el 90% de sus minas de carbón. Era el pago que Alemania reclamaba por la inversión hecha en Lenin, y desde el punto de vista estratégico alemán, funcionó temporalmente. Las divisiones del Frente Oriental pudieron ser trasladadas al Frente Occidental, aunque llegaron demasiado tarde. En noviembre de 1918, Alemania fue derrotada en el Frente Occidental. El Kaiser Guillermo II abdicó. El imperio alemán se convirtió en la República de Weimar, y con la derrota alemana, el Tratado de Brest-Litovsk quedó automáticamente sin efecto. Parbus, el hombre que había diseñado la operación y que había esperado una recompensa política en la Rusia revolucionaria, no obtuvo nada de lo que quería. Lenin lo mantuvo alejado después de la Revolución de Octubre. Cuando Parbus intentó ir a Petrogrado, fue rechazado. Lenin describió públicamente a Parbus como un aventurero político sin principios. Parbus murió en Berlín en 1924, el mismo año que Lenin, dejando una fortuna considerable, pero sin ninguno de los reconocimientos históricos que había esperado. Era la crueldad de la lógica de Lenin en su forma más pura. Cuando el instrumento ya no es útil, se descarta. Lo que esta historia revela sobre Lenin no es que fuera un agente alemán. Es algo más complejo, que era un político que comprendía el poder con una profundidad que lo liberaba de cualquier consideración moral sobre los medios. Si el imperio alemán quería financiar la revolución bolchevique porque creía que eso le serviría en la guerra, Lenin estaba dispuesto a dejar que lo financiara,
porque la revolución bolchevique era, desde su punto de vista, el objetivo que justificaba cualquier medio. Pero hay un aspecto de esta historia que merece ser explorado con más profundidad: la naturaleza exacta del flujo de dinero alemán y los mecanismos concretos a través de los que funcionó. La red que Parbus construyó era sofisticada y difícil de rastrear. El dinero alemán llegaba a Copenhague, donde era depositado en cuentas comerciales controladas por la empresa de Parbus. De allí pasaba a Estocolmo, donde Hanecki gestionaba las transferencias hacia Rusia a través de lo que aparentemente era una empresa de importación y exportación legítima. El disfraz comercial hacía extremadamente difícil rastrear el origen último del dinero. Sin embargo, los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desclasificados después de la Segunda Guerra Mundial sí contenían la documentación directa: telegramas, solicitudes de fondos y evaluaciones del impacto bolchevique en la moral del ejército ruso, todo documentado con la precisión burocrática del aparato diplomático alemán. En ese sentido, Lenin fue también el instrumento de Parbus, la cara pública de un proyecto que necesitaba una cara que no pudiera ser asociada directamente con el dinero alemán. Parbus diseñó el mecanismo. Lenin fue el motor visible que lo hacía funcionar, pero Lenin fue simultáneamente quien usó esa operación para sus propios fines, con plena conciencia de lo que estaba aceptando y de lo que planeaba hacer con ello. Esa es la dimensión más paradójica de toda esta historia. Tres partes: Alemania, Parbus y Lenin, cada una creyendo usar a las otras dos, cada una con sus propios objetivos incompatibles con los de las demás, colaboraron para producir un resultado que ninguna de las tres había planificado completamente. Alemania quería la paz en el este. La obtuvo temporalmente, pero perdió la guerra y el imperio. Parbus quería la revolución en Rusia y reconocimiento como su arquitecto. Obtuvo la primera, pero no el segundo. Lenin quería el poder en Rusia para construir el socialismo. Lo obtuvo, aunque lo que construyó se fue pareciendo progresivamente menos a lo que había prometido en los discursos de la estación finlandesa. El tren que salió de Zúrich el 9 de abril de 1917 fue el punto de partida de tres historias simultáneas de expectativas parcialmente frustradas. Y la historia que produjo fue diferente a cualquiera de las tres que sus protagonistas habían imaginado. Esa es quizás la lección más general que esta historia ofrece sobre la política y el poder, que los actores que creen estar dirigiendo los eventos históricos casi nunca controlan realmente sus consecuencias. Los que pusieron a Lenin en ese tren creyeron que sabían exactamente lo que estaban poniendo en marcha, y no tenían ni la más remota idea. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Lenin fue un instrumento del imperio alemán? ¿O fue exactamente al revés, que Lenin fue quien usó a Alemania para sus propios fines?